En esta ocasión voy a presentar los errores de las obras Yo, Julia y Julia retó a los dioses de Posteguillo. Normalmente encontramos varios videos donde nos muestran los distintos errores que se presentaron en las películas. Tal vez podría ser que en las películas es mucho más costoso corregir esos errores, ya que requeriría volver a grabar toda una escena y quién sabe si el presupuesto no lo permita. Mientras que en las obras literarias, por lo general las correcciones se presentan en impresiones posteriores. Aquí van las que yo encontré. El primero. El primero y más evidente es que el título Yo, Julia hace pensar en una narración en primera persona, destacando las memorias o, por decirlo así, los recuerdos de la protagonista Julia, de manera similar a como son las memorias de Adriano o inclusive Yo, Claudio de Robert Graves. Pero pues la obra en modo alguno es así, es una narración en tercera persona de un conocedor omnisciente con algunos textos mezclados de Galeno como observador. 2. El poema inicial con el cual Posteguillo da a entender que Septimio Severo es el alma gemela de Julia y por eso esa correspondencia entre sus ambiciones y su poder. Pero luego parece que Posteguillo se decanta más por Julia y nos pone a Septimio Severo como un pusilánime no tan efectivo como Julia, desconociendo el mismo poema que él marca al principio, con el cual nos quiere dar a entender que ambos son almas gemelas, que ambos son excepcionales. Dice así: aquí está su retrato mirándome de reojo, el pelo despeinado mientras sus jóvenes ojos preguntan: ¿y tú, amor, eres tan diferente de los otros hombres como yo de las otras mujeres? Como les mencionaba, se presenta a Septimio como un pusilánime, desconociendo el poema inicial. Dice así: fue como una iluminación, como si un rayo de Apolo le hubiera encendido resquicios del mundo que estaba a oscuras, y en un instante hubiera tenido el dibujo completo de la lucha por el poder en Roma. Septimio Severo quizá no tenía la madera de apostarlo todo a una jugada, pero su esposa Siria sí. Insisto en que se destaca mucho el aspecto de Julia, que entiendo que sí se le puede dar y se le puede reconocer como un personaje importante, pero tampoco llegando al extremo de sacrificar y menospreciar tanto a Septimio Severo, que finalmente fue el emperador que se mantuvo y derrotó a varios otros gobernadores proclamados emperadores en batalla. Entonces pienso que no debe machacarse tanto eso, más con el reconocimiento que él hace al inicio con el poema. 3. Otro de ellos es puramente de el diálogo, y es que llega Galeno a entregar un mensaje a Septimio Severo y nunca durante el relato se le da la oportunidad de manifestarle a Septimio que él es médico. De hecho, la escena sucede muy rápido y en la conversación se supone que aún Septimio no sabe que es un médico y luego lo va a identificar como tal. Dice así el diálogo: sí, creo intuir el sentido de tu mensaje, respondió Galeno. ¿Y puedo fiarme de tu discreción? Sí, gobernador. Hubo un breve silencio. ¿Por qué has aceptado ser portador de este mensaje?, preguntó entonces Septimio Severo. Como médico de emperadores debe tener mucho que hacer en Roma, muchos pacientes importantes a los que atender. Galeno comprendió que el gobernador ya lo había reconocido, pese a que solo se habían visto ocasionalmente y nunca antes habían cruzado palabra alguna entre ellos. Digamos que ahí en esa segunda frase trata de dar a entender que lo reconoció como médico, porque en realidad nunca durante el diálogo anterior se da a entender que se le haya anunciado a Septimio que Galeno era un médico. 4.
En el diario de Galeno, él nos va a relatar algunos hechos y en uno de ellos indica que posteriormente va a profundizar sobre hechos. Profundiza sobre alguno y completa, pero hay otros que no. Por ejemplo, dice, estos guardias defenestrados por Severo crearían, no obstante, otros problemas e incomodidades, pero no he de adelantarme a los acontecimientos y proseguiré con mi relato con orden cronológico para que quien lea las líneas en un futuro próximo o lejano entienda bien las diversas ramificaciones en la lucha descarnada por el poder librada en el Imperio Romano durante aquellos años de guerra. Esta explicación no nos las va a dar, mientras que, por ejemplo, en otra parte de ese mismo relato dice, todo esto lo sé, es otra historia, pero si cabe tan importante como la lucha por el imperio. Los avances en la ciencia médica nunca se valoran hasta que los poderosos los necesitan. Ya llegaré a este punto. Y casi que se puede arrastrar en unas páginas posteriores en donde efectivamente nos despeja esta duda, mientras que la anterior no. 5. Otro error de secuencia nos presenta una conversación en donde Julia le pregunta a su cuñado por su hermana Maesa y él termina la conversación para ausentarse de esa reunión diciendo que su esposa está indispuesta, pero ahí se olvida que Maesa realmente estaba en otra ciudad. Por lo tanto, esa justificación o esa conversación no está bien ubicada en el tiempo. Alexiano se despidió del matrimonio imperial al poco rato de la partida de los militares. Maesa no había acudido por encontrarse indispuesta y a ello hizo referencia a su esposo al despedirse. Dile a mi hermana que espero que se mejore, dijo Julia. Ella sabía que no era nada grave, sino que Maesa estaba en estos días especiales. Así lo haré, Augusta, respondió Alexiano y sonrió para al fin marcharse. Pero en unas páginas posteriores, pues encontramos cómo se va a dar un reencuentro, porque efectivamente Maesa estaba en otra ciudad. Por lo tanto, esto anterior no estaría bien que estuviera en ese relato. Porque si se fueran a reencontrar, y precisamente aquí se remarca, pues como eran tan unidas, el reencuentro hubiera sido emocionante o se hubiera dado mucho antes. Dice así, se quedaron a solas y Julia, preguntó Maesa enseguida, esperaba verla nada más llegar, pero igual ha preferido seguir junto al emperador. Su esposo no decía nada, ella percibió que pasaba algo, pero no podía imaginar qué. Como les digo, eran tan unidas que en esa otra reunión hace tiempo se hubieran reencontrado, pero en estas páginas posteriores se da ese reencuentro o se conversa sobre ese reencuentro, ya que ahora sí es posible, por cuanto Maesa regresó a la ciudad en la cual estaba Julia. 6. Finalmente, destaco uno de los aspectos que, digamos, Posteguillo normalmente critica, tal vez por su amor al personaje Trayano, a Margarit Yourcenar. Pero Yourcenar, en las notas que hace sobre su escrito, menciona que ella pensó muy bien en cómo dar información que realmente fuera pertinente y fuera de la percepción de su personaje, en este caso de Adriano. Mientras que aquí esta parte la pasa por alto Posteguillo y nos hace ver en este relato una falta de perspectiva, pienso yo, porque dice lo siguiente. El ama, la emperatriz Julia, tiene cuerpo de mujer hermosa, pero en el fondo es uno más de ellos. Siente y piensa como cualquiera de los senadores. Eso confunde al amo, valora la inteligencia del ama, pero la belleza de su cuerpo lo confunde. Estas son palabras de un esclavo. Y entonces ahí la crítica viene encaminada a cómo un esclavo puede apreciar estas diferencias e inclusive a determinar o deducir cómo sienten y cómo piensan los senadores. Yo creo que esta parte aquí, a pesar de tenerla como parte del relato, juega en contra porque no hace honor a la verdad que un esclavo sepa tanto sobre la percepción de otros senadores.